A mediados de los 70, el centro industrial de Manchester pasaba por un mal momento. Como en muchas otras zonas, la crisis económica causó estragos en las comunidades cercanas al noreste de la ciudad. Se trataba de una zona de clase trabajadora, aunque muchas industrias tuvieron que cerrar. Era un lugar bastante funcional y práctico, de casas adosadas con jardín trasero. Todas las familias se conocían. Era una comunidad trabajadora, aunque había bastante criminalidad en la zona. Alan Hart cubrió la zona durante 40 años como periodista. Pero en todo ese tiempo se desarrolló una historia muy inquietante que jamás podrá olvidar. El 8 de marzo de 1976, Sharon Mossoff salió de fiesta. Era una oportunidad única para la joven de 17 años que, al ser la mayor de 5 hermanas, había pasado la mayor parte de su adolescencia ayudando en casa. Mi madre trabajaba, así que como Sharon era la mayor, empezó a hacer el papel de madre. Lo hacía muy bien y era muy divertida. Era una hermana mayor estupenda. Se tomó ese papel muy en serio y nos cuidaba porque tenía mucho instinto maternal. La respetábamos muchísimo porque lo era todo para nosotras. A pesar de tener la atención de todos los chicos de la zona, hacía poco que la aspirante a peluquera se había comprometido. Era pura dinamita, muy guapa, pero acabó decantándose por un chico. Era bastante joven, pero era muy madura para su edad, así que era el siguiente paso a dar en su vida. La noche en cuestión, Sharon había estado en una fiesta del trabajo en Bolton antes de volver a Manchester. Iba a quedarse con su padre en Failsworth y no estaba segura de cuál era el camino a casa. Llamó a su padre sobre la medianoche. Él le dijo qué autobús tenía que coger y esperaba que llegase a casa en una media hora. Tras haber cogido el autobús nocturno, la adolescente fue vista por última vez en una parada a tan solo unos metros del canal Rochdale. La casa de su padre no quedaba lejos de allí. Nunca llegó a casa. Se puso en marcha una gran búsqueda y su padre empezó a temerse lo peor. A la mañana siguiente, Mark Wilkinson, un cadete novato de 16 años, recibió una llamada para que se dirigiera al canal de Rochdale. Creo que el primer aviso que tuvimos en ese turno fue para decirnos que había un cuerpo de una mujer en el canal. Recuerdo que el agente de policía con el que estaba me dijo que seguramente se trataría de un suicidio. Pero cuando llegaron al canal, el agente se dio cuenta de que su teoría inicial iba muy desencaminada. Cuando llegamos aquí, a la orilla del canal, era bastante obvio que se trataba de algo más que un suicidio. Identificaron el cuerpo como el de la joven desaparecida de 17 años, Sharon Mossoff. Estaba desnuda. Tenía la mitad del cuerpo por encima del nivel del agua. Era una mañana especialmente fría y recuerdo muy bien que el canal se había congelado, así que parecía que el cuerpo estaba saliendo del hielo. Recuerdo mirar a esa chica que tenía más o menos mi edad y preguntarme qué le habría pasado. Cuando los detectives y la prensa llegaron a la escena, la causa de la muerte parecía evidente. La sacaron de esa parte, justo de ahí abajo. El periodista local Alan Hart recuerda el espantoso resultado de aquel brutal ataque. La maltrataron y la mutilaron. Las pruebas parecían indicar que había sido estrangulada con una prenda que llevaba puesta.
El examen del cuerpo de Sharon reveló otro sórdido detalle. Descubrieron que le había arrancado el pezón de un mordisco. La noticia del retorcido asesinato hizo añicos el mundo de los familiares cercanos a la víctima. Vino la policía y dijo, ¿pueden ir los niños arriba? Entonces escuchamos a nuestra madre gritar. Bajamos corriendo y la vimos desmayarse. No me lo podía creer. Nuestra madre estuvo sedada durante muchas semanas. No fue agradable verla en esa situación. Fue terrible. Pero la espantosa mutilación del cuerpo de Sharon no fue un incidente aislado. La policía estaba a punto de descubrir que había un asesino en serie en la zona. Veinte años antes, el canal y la red de calles victorianas habían sido la zona de recreo de un grupo de chicos. Esta es la calle Stanley, en Newton Heath. Cuando era joven vivía en esta zona. Colin Hardy recuerda haber crecido dentro de una comunidad unida. Todos los niños nos conocíamos y todos jugábamos juntos. Era una zona muy buena. Muy buena. Pero a pesar de tener un grupo muy unido de amigos, Colin se dio cuenta de que destacaba entre el resto. Tenía 8 o 9 años cuando me di cuenta de que mi familia era diferente al resto de las familias. Peter Milia creció en Newton Heath, junto a la familia Hardy. En realidad, eran bastante respetados. Solo que Trevor era la oveja negra de la familia. Trevor, el segundo de 4 hermanos, tenía un comportamiento delictivo que empezó a aflorar siendo muy joven. Empezó cometiendo algún robo en tiendas, robando fruta de la verdulería. Tenía muy mala reputación por haber entrado en casas y allanado propiedades. La gente no dejaba las puertas abiertas. Si salían, se aseguraban de dejar las ventanas cerradas. Igual que a mi hermano mayor se le daba bien la fontanería, a Trevor se le daba bien robar en casas. Entró en mi casa, en casa de mis padres, al menos en 2 ocasiones. Muchas veces la gente a la que robaba eran conocidos de la familia. Parecía que lo hacía para castigarnos. Colin cree que un cambio en la dinámica familiar desencadenó el carácter vengativo de su hermano. Cometió su primer delito con 8 años, justo después de que yo naciese. Tengo la sensación de que tenía celos por no seguir siendo el más pequeño. También creo que le guardaba rencor a mi madre por haberme traído al mundo. Cuando Trevor llegó a la adolescencia, su comportamiento comenzó a ser cada vez más impredecible. Cuando creció, empezó a mostrar signos de violencia. Era una de esas personas que golpeaba antes de hablar. De niño, Peter Milia pasó a ser el objetivo de un ataque sin motivo. Vine al puente del canal y vi algo por el rabillo del ojo, un movimiento que hizo que me girase. Apuntó directamente hacia mí con un rifle de aire comprimido y me dio en la cara, entre los ojos, justo aquí. Los individuos como Hardy disfrutan siendo violentos, son quienes son. Les gratifica y les estimula. No lo hacen para resolver ningún problema, sino para sentirse bien con ellos mismos. Mientras el adolescente obstinado continuaba aterrorizando al vecindario,
Su padre, un revisor de trenes británico, tenía dificultades para salir adelante. Creo que mi padre le tenía miedo a Trevor. Durante todos esos años, no recuerdo que mi padre discutiera con él y tampoco le puse nunca una mano encima. Creo que mi padre hubiera preferido que Trevor desapareciese de alguna forma. Su comportamiento no dejó de empeorar. Sus numerosas fugas del reformatorio y del correccional de menores obligaron a las autoridades a tomar medidas drásticas. Lo enviaron a la prisión de Strangways de Manchester con 15 años. Fue la persona más joven a la que jamás habían enviado allí. Aunque nadie lo sabía aún, las primeras fechorías de Hardy un día pasarían a ser insignificantes al convertirse en un tipo de criminal muy diferente. ¿Nacidos para matar? En marzo de 1976, la ciudad de Manchester se quedó de piedra tras el brutal asesinato de una chica de la zona, Sharon Mossoff. La joven de 17 años fue estrangulada y mutilada de forma horrible antes de ser abandonada en un canal de las afueras, al noreste de Failsworth. Según fue avanzando la investigación, los detectives descubrieron que el retorcido modus operandi del asesino ya se había dado antes en una comunidad vecina. Ocho meses antes, Wanda Scala, de 18 años, acababa de empezar a trabajar a media jornada en un bar de la zona. El periodista Alan Hart descubrió que se trataba de una adolescente a la que todo el vecindario conocía. La gente conocía a Wanda y la habían visto crecer. La comunidad era una zona de clase trabajadora, pero la mayor parte de las personas eran honestas y decentes. Se cuidaban los unos a los otros. Muchas veces la pobreza produce este tipo de compromiso y de cercanía. El 19 de julio de 1975, Wanda terminó su turno en el bar a primera hora de la mañana. El corto paseo hasta casa por la carretera principal era una ruta que la adolescente conocía muy bien. Pero cuando su breve travesía llegaba a su fin, sufrió un brutal ataque. Se encontraba a 1 minuto de casa cuando murió. A la mañana siguiente, alguien que pasaba por allí descubrió el cuerpo de la chica. La habían cubierto parcialmente con escombros cerca de un área de construcción. La policía nunca había visto nada parecido. Un informe post-mortem reveló que Wanda había sido estrangulada con una prenda que llevaba puesta y había muerto por culpa de una serie de lesiones horribles en la cabeza. Le rompieron el cráneo golpeándola repetidas veces con un adoquín. Y tenía los calcetines atados alrededor del cuello. Pero los detectives también se quedaron sorprendidos al descubrir un aspecto incluso más inquietante de este acto barbárico. En algún momento, durante aquel ataque tan violento, el asesino le arrancó el pezón de un mordisco y dejó la marca de los dientes en el cuerpo. Arrancarle el pezón de un mordisco a una mujer es el claro ejemplo de un comportamiento de carácter ritual. Su instinto agresivo y su instinto sexual se fusionan para que el acto de agresividad sea estimulante. No hay nada más peligroso que un individuo con este tipo de dinámica. Los agentes veteranos, que pensaban que ya lo habían visto todo, se quedaron absolutamente estupefactos. Nunca habían visto nada tan brutal. Recuerdo que dijeron que había que buscar a un monstruo. En aquellos tiempos, los asesinatos solo ocurrían en Londres o en Birmingham. Daba un poco de miedo porque, se mirase como se mirase,
Había un asesino suelto. La policía les dijo a las mujeres que salieran acompañadas de sus novios, de sus hermanos o de sus padres. Todo el mundo estaba asustado. Al fin y al cabo, no se trataba de un asesinato cualquiera. Había suelto un asesino sádico que mataba a mujeres jóvenes. Mientras los detectives buscaban pistas desesperadamente, las comunidades vecinas del noreste de Manchester continuaban viviendo bajo la sombra de una oleada criminal. El delincuente Trevor Hardy había construido un imperio durante varios años, llegando a reclutar a varios jóvenes de las calles. Sin duda, atraía a mucha gente joven de la zona que tenía mi edad. Siempre parecía tener muchos seguidores. Creo que muchos eran balas perdidas o ladrones. Un policía le llegó a llamar el padrino. La mayoría del tiempo, la vida personal del criminal profesional se desarrollaba en torno a gente joven. No parecía que Hardy tuviera ninguna novia fija. Era amigo de personas mucho más jóvenes que él. Casi a los 30 años, una adolescente de la zona lo marcó especialmente. Beverly era una joven de unos 14 años, un poco marimacho. Creo que a ella le gustaba estar con Trevor por la reputación que éste tenía y porque casi siempre llevaba dinero encima. Seguro que a Trevor le subió el ego tener a una jovencita así al lado. Ella decía que lo veía como una figura paterna, pero la versión de Hardy era absolutamente distinta. Él decía que alguna vez se habían liado, pero Beverly afirmaba que era producto de su imaginación. Mientras Hardy continuaba ejerciendo control sobre su comunidad, su reputación empezó a forjarse por el miedo. Era un hombre al que había que evitar. Era totalmente impredecible. Tenía fama de ser un tipo duro. Y lo era. Se le daba bien eso de beber. Podía entrar en un bar y vaciarlo rápidamente. Peter Milia creció en el mismo vecindario que Trevor Hardy. Tras haber tenido varios altercados siendo pequeños, volvió a experimentar de primera mano la violencia de Hardy en las calles de Newton Heath. Recuerdo que vine por aquí cuando salí de la discoteca. Peter casi había llegado a casa cuando notó que un individuo sospechoso se agazapaba en un callejón contiguo. Había una luz en el jardín que había detrás de él. Se quedó debajo de la luz y me di cuenta de que se trataba de Trevor Hardy. Empezó a venir hacia mí, así que seguí caminando. Temeroso de la reputación de Hardy, Peter se dirigió hasta su casa para refugiarse, pero solo consiguió llegar hasta la entrada de un bar de la zona. Iba acercándose. Y cuando estaba a unos 2 metros de mí, se lanzó por el aire literalmente. Me dio un cabezazo en la cara y sentí un dolor agudo en un costado. Cuando llegué a esa esquina de ahí, había un charco de sangre en el suelo cerca de mis pies. Y en ese momento me di cuenta de que me había apuñalado. Se quedó allí blandiendo el cuchillo. Me dijo, la próxima vez te cortaré el cuello. ¿Cómo se puede apuñalar a alguien? Tienes que estar muy mal para hacer eso. Hardy no pensaba que hiciese nada malo. Veía el mundo de una forma tan distorsionada que creía que el problema lo tenían los demás. Peter Milia no fue el único en sufrir las consecuencias de la furia de Hardy. Según iba aumentando su violencia, las peleas en bares se convirtieron en un hábito. En 1972 fue encarcelado por un ataque violento.
3 años más tarde, en octubre de 1975, el distrito de Moston seguía afectado por el asesinato sádico de Wanda Scala, de 17 años. Mientras la policía confeccionaba una lista de posibles sospechosos, Colin Hardy recibió una llamada desagradable de su hermano mayor Trevor para citarle en un bar. No nos habíamos visto desde hacía meses. Puede que incluso más tiempo. Estaba un poco nervioso. No quería que me vieran con él. Colin se había ido distanciando de su hermano, que era cada vez más impredecible. Trevor acababa de salir de prisión y acababa de empezar una relación con su nueva pareja, Silag. Cuando ya íbamos por la segunda cerveza, y después de haber hablado un rato, de repente, sin venir a cuento, me dijo: ¿te han interrogado por el asesinato de Wanda Scala? Le dije: ¿por qué iban a interrogarme por eso? No dejaba de mirarme sin mostrar ningún tipo de expresión en la cara. Y entonces me dijo: lo hice yo. Pensé que no le había oído bien, así que le dije: ¿qué has hecho qué? Y me contestó: yo la maté. Mi cerebro dejó de funcionar y pensé que no iba en serio. Silag se giró y me dijo: es cierto, Colin. Ni parpadeó ni mostró ningún tipo de emoción. Ni sonrió, ni frunció el ceño. No sabía qué pensar. Si ya le tenía miedo antes, después me quedé petrificado. Quería estar lo más lejos posible de allí, lo más lejos posible de él, pero no sabía cómo hacerlo. Puede que muchos se pregunten por qué no me levanté y grité que alguien llamase a la policía. Pero entré en estado de shock. Esforzándose en comprender la increíble revelación de su hermano, Colin, confundido, permitió que Trevor y su novia le acompañaran hasta su piso. Pensé que una vez que estuviera en casa no pasaría nada. Todo el mundo piensa que está a salvo en su propia casa. Pero en cuanto llegamos a la puerta, supe que había cometido un error al dejar que me acompañaran. Colin estaba a punto de sentir toda la ira de su hermano Trevor Hardy. ¿Nacidos para matar? En julio de 1975, hallaron el cuerpo mutilado de la adolescente Wanda Scala en un área en construcción en Moston, Manchester. Mientras la policía andaba tras la pista del retorcido asesino, Trevor Hardy, un criminal profesional de la zona, acababa de confesarle a su hermano pequeño que él era el autor del horrible asesinato. Traumatizado por la noticia, Colin permitió que Trevor y su novia lo acompañasen a casa. Cuando los hermanos llegaron al piso de Colin, Trevor ya estaba sobrio y empezó a arrepentirse de haberle contado a Colin lo que había pasado. No pasaron ni 10 minutos desde que entramos por la puerta. Creo que le dije: Trevor, vas a perder el último autobús. Y entonces pasó todo. Se volvió completamente loco. Pensé que podría apañármelas, pero ni siquiera recuerdo el primer golpe. La novia de Colin no hizo más que observar el ataque brutal que se produjo. Incluso cuando me quedé inconsciente, él continuó pegándome en la cabeza. Mi pareja se quedó completamente petrificada. Yo estaba tirado en el suelo, sangrando, inconsciente. Entonces él se giró y le dijo a ella: tengo un poco de hambre, hazme alubias con tostadas. Ella estaba tan asustada que fue a la cocina, pasó por encima de mí y le hizo alubias con tostadas.
La mujer con la que él estaba, Shelag, estaba allí sentada sin decir nada. Colin recuperó la conciencia aquella misma noche, maltrecho y magullado. Al día siguiente le contó a la policía la confesión que le había hecho su hermano sobre el asesinato de la adolescente Wanda Scala. Detuvieron a Hardy y la policía pidió una muestra de sus dientes para poder compararlos con las marcas de mordeduras del pecho de Wanda. Pero los agentes no sabían que Hardy ya había tomado precauciones para cubrir sus huellas. Se las apañó para que alguien le pasara una lima de uñas mientras estaba bajo custodia. Se limó los dientes para que las marcas de mordeduras del cuerpo de Wanda Scala no coincidieran con su dentadura. Limarse los dientes es algo muy doloroso y bastante inusual. Este individuo sabía cómo funcionaban las pruebas forenses, así que era inteligente. Por desgracia, utilizaba esta inteligencia para propósitos perversos. El caso contra Hardy sufrió un giro inesperado cuando de repente su pareja insistió en que estuvo con él la noche del asesinato de Wanda. Con los dientes recién afilados y la coartada falsa de su novia Shelag, la policía no tuvo más remedio que dejarle marchar. No podía creerlo. Les dije que si le dejaban marchar volvería a matar y caería sobre sus conciencias. A pesar de su preocupación por las chicas del vecindario, Colin también temía por su propia vida. Después de aquello, convertimos nuestro piso en una fortaleza. Puse más cerrojos en las puertas, puse cerraduras, alambres en las ventanas y cristales rotos por todo el balcón. Vivíamos con mucho miedo. Con su hermano mayor centrado en su venganza, Colin fue víctima de otro ataque. Cuando revocaron la sentencia de Trevor, Colin sintió que no podía soportar la presión. Me descarrilé. Me metí en problemas y me encarcelaron. Aunque la vida de Colin dio un giro inesperado, su hermano mayor, Trevor, parecía haber empezado una nueva vida. 5 meses después del asesinato de Wanda, Hardy fue proclamado un héroe local en los periódicos tras haber salvado a una familia de una casa en llamas. Dijeron que Hardy era un hombre valiente que había entrado en la casa para rescatar a alguien del incendio. Hardy disfrutaba de la atención que estaba recibiendo y salía radiante en los periódicos locales. Más tarde se descubrió que había sido el propio Hardy quien había provocado el fuego, no con el fin de ser un héroe, sino porque era pirómano. No creo que le importase si la gente vivía o moría, o si el edificio se quemaba o no. Lo que importaba era que había podido ponerse por encima de alguien y manipularle. Le gustaba meterse con la gente y se sentía muy bien haciéndolo. Trevor Hardy continuó deambulando por las calles del noreste de Manchester durante los primeros meses de 1976. Su hermano pequeño Colin seguía entre rejas cuando recibió una noticia impactante. Un día que había estado en los talleres, fui a cenar y cogí el periódico. En primera plana del Daily Mirror decían que otra chica había sido asesinada. Supe que había sido él. El asesinato brutal de Sharon Mossoff, de 17 años, en el Canal, encajaba con el terrible ataque de Wanda Scala en el barrio de Moston. Tanto Sharon como Wanda tenían atadas alrededor del cuello prendas que llevaban puestas. A las dos las habían golpeado ferozmente y les habían arrancado un pezón de un mordisco. No había ninguna duda de que la persona que había asesinado a Wanda Scala también había matado a Sharon Mossoff.
Nadie nos lo contó directamente, porque éramos niños. Pero oíamos a los adultos y escuchábamos a nuestra madre decir que él había matado a Wanda Scala. Fue muy raro pensar que se trataba del mismo tipo que había matado a mi hermana. Enterarme de eso fue bastante extraño. Mientras los detectives centraban su búsqueda en un solo culpable, Colin Hardy no podía hacer nada desde su celda. Tras su intento fallido de entregar a su hermano a la justicia, Colin sintió que no era capaz de soportar aquel último ataque violento. Viviré con esto el resto de mi vida, preguntándome si podría haber hecho algo más. La policía se enfrentaba a un adversario escurridizo, pero al final pillaron a Trevor Hardy con las manos en la masa. Intentó asaltar a una mujer en un bar de Oldham, y en aquel ataque hubo testigos. Hubo algún tipo de disputa entre ellos en el bar y la arrastró hasta los baños de señoras, donde la agarró tan fuerte por el cuello que hizo que se mordiera su propia lengua. Trevor salió corriendo cuando alguien les interrumpió. Hardy evitó que lo detuviesen durante más de 2 meses, pero su ya exnovia Silak le facilitó la labor a la policía. Interrogaron a Sheila en su piso nuevo en Stockport, donde reconoció que le había dado una coartada falsa para el asesinato de Wanda. La policía puso a Sheila bajo vigilancia con la esperanza de que en algún momento Hardy se pusiera en contacto con ella. Tal y como esperaban, fue a visitarla y lo detuvieron de inmediato en mayo de 1976. Cuando me dijeron que lo habían detenido, sentí un montón de cosas. Sentí culpa, alegría y rompí a llorar. No podía creerlo. Mi familia ya estaba a salvo. Hardy fue encarcelado por ser sospechoso de los asesinatos de las adolescentes Wanda Scala y Sharon Mossoff. Sin embargo, tan solo 3 meses más tarde, el prisionero le confesó algo increíble al detective que llevaba el caso. Pidió que el agente fuese a la prisión y su confesión fue una bomba. Además del asesinato de Wanda y Sharon, había matado a una tercera chica. Leslie Stewart, de 15 años, había desaparecido del barrio de Newton Heath en Manchester 7 meses antes del asesinato de Wanda Scala. Por aquel entonces, que una chica de 15 años no apareciese no siempre se consideraba un caso de persona desaparecida. Lo más probable era que se hubiera escapado de casa, pero no se contemplaba nada tan siniestro como un caso de asesinato. Se sumó a una larga lista de casos de adolescentes desaparecidos. Su desaparición en la víspera de Año Nuevo de 1974 no se relacionó con los brutales asesinatos de adolescentes que más tarde inundaron la zona. En la noche en cuestión, Leslie bajó en la parada de Newton Heath y fue vista por última vez dirigiéndose a ver a su novio a una fiesta. Aquella fue la última vez que la vieron con vida. Sin que la joven de 15 años lo supiera, Trevor Hardy la siguió entre las sombras. Leslie Stewart estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se trataba de otra chica joven que iba sola por la noche, como las otras dos. Mientras esclarecían la confesión de Trevor Hardy, este insistía en que había confundido a Leslie con su antigua novia de la adolescencia, Beverly. Afirmó que aquella noche iba en busca de venganza porque la joven había roto su relación con él durante su estancia en prisión. Cuando Leslie salió del coche, el conductor le dijo: «Buenas noches, Leslie», con la mala suerte de que a Trevor Hardy le pareció oír la palabra Beverly. Le gritó: «Oye, Beverly». Y cuando ella se giró, él le cortó el cuello.
Tras ver cómo Leslie se desangraba hasta la muerte, Hardy la arrastró hasta un lugar apartado en el que cavó una tumba profunda. Después se fue a casa de sus padres y vio un programa de televisión con su madre. Pero el espantoso relato de Hardy no terminó ahí. Insistió en llevar a la policía a la escena del horrible asesinato en Newton Heath. Si la memoria no me falla, sucedió donde está esa red. Encontraron el cuerpo por allí. Aunque habían pasado casi 2 años, el hombre de 30 años dio una explicación detallada de sus intentos para esconder el cuerpo de Leslie. Dijo que la primera vez no lo enterró muy profundo. Así que unos días después volvió y lo enterró un poco más. Pero Hardy no solo pretendía cubrir sus huellas. Los detectives estaban a punto de descubrir hasta dónde llegaba la depravación de este asesino. ¿Nacidos para matar? En 1976, Trevor Hardy fue acusado de los asesinatos de 2 chicas adolescentes en el noreste de Manchester. Pero en un inesperado giro de los acontecimientos también confesó haber matado a Leslie Stewart, una chica desaparecida de 15 años. Poco después guió a la policía hasta el lugar del asesinato en Newton Heath. Tras haber localizado la tumba profunda, los detectives se horrorizaron al descubrir que el cadáver no estaba completo. Mutiló el cuerpo de Leslie. Le cortó la cabeza y la enterró en otro sitio. Más tarde volvió. Le cortó los pies y los enterró en otro lugar cercano. Hizo todo aquello delante del colegio de la zona. Afirmó que los niños le habían visto desmembrando el cuerpo y enterrando las partes, sin saber qué era lo que se traía entre manos. Incluso le quitó el anillo del dedo y se lo dio a su novia como un gesto de amor. ¿Qué tipo de persona vuelve donde está el cuerpo y hace lo que él hizo? Aquella víctima tenía algo que le atrajo y que le hizo sentirse unido a ella de una forma distinta a las otras. Volvía para revivir la experiencia, para mutilar más el cuerpo y para hacerle otras cosas con las que seguir sintiendo placer. Era un asesino que disfrutaba matando. En abril de 1977, Trevor Hardy fue condenado a 30 años de prisión por los asesinatos de Leslie Stewart, Wanda Scala y Sharon Mossoff. Más adelante, le comunicaron que pagaría con su vida por aquello y que estaría en prisión durante el resto de su vida. Tras el reino de terror que Hardy había establecido, a muchos les costó entender por qué su objetivo fueron aquellas adolescentes. Aunque los perfiles de sus víctimas tenían algunas similitudes, Hardy sostuvo que 2 de los ataques fueron puramente aleatorios. Nunca creí ninguna de las excusas que dio. Que lo de Wanda Scala fue un robo que salió mal, no me lo creo ni por un segundo. Entonces, ¿por qué mutiló el cuerpo? No, lo disfrutó. Estos individuos se sienten muy débiles interiormente. Sienten que no encajan en ninguna parte, por lo que no es raro que empiecen atacando a niños, a jóvenes o a adolescentes hasta sentirse más seguros matando. Después es posible que quieran matar a alguien que oponga más resistencia. Pero la violencia que mostró este asesino sádico fue el inevitable resultado de una vida problemática. ¿O Trevor Hardy nació para matar? Muchísima gente tiene una infancia similar a la que tuvo Trevor Hardy y no se descarrila de la forma en la que él lo hizo. Es una de esas personas que es pura maldad. Una amiga que vivía en su calle me dijo que mataba animales cuando era pequeño. Era una persona muy sádica. Teniendo en cuenta todos los asesinatos que cometió y el grado de violencia que empleó, creo que nació para matar.
Cuando era pequeño, tuvo un pequeño accidente. Se dio un golpe en el cráneo y se le levantó una astilla del hueso. Cuando se emocionaba, ese hueso le presionaba el cerebro. No me gusta decir que alguien nació para matar, pero sin duda él tenía una predisposición para la violencia. Una lesión craneal puede debilitar los controles inhibitorios de alguien y hacer que le sea mucho más fácil actuar según sus impulsos o según lo que él sienta internamente. Para muchos, el horror que causó este asesino ha desaparecido. Pero otros no lo olvidarán jamás. Tuve la mala suerte de tenerlo como hermano y eso no podrá cambiar nunca. Me levanto todos los días e intento continuar con mi vida. Quise formar parte de este programa porque quería tener la oportunidad de contar mi versión de los hechos. No he pedido ninguna compensación económica. No querría insultar a las familias de las víctimas de esa forma. Y el recuerdo de las personas que perdieron la vida sigue muy presente. No nos avergüenza hablar de Sharon porque era nuestra hermana mayor y una parte muy importante de nuestra vida. La recordamos como una hermana divertidísima, fantástica y cariñosa. La echamos de menos todos los días, sin excepción. No pasa ni un día en el que no pensemos en ella. Tras 35 años en prisión, Trevor Hardy falleció de un ataque al corazón en 2012. A mediados de los 70, el centro industrial de Manchester pasaba por un mal momento. Como en muchas otras zonas, la crisis económica causó estragos en las comunidades cercanas al noreste de la ciudad. Se trataba de una zona de clase trabajadora, aunque muchas industrias tuvieron que cerrar. Era un lugar bastante funcional y práctico, de casas adosadas con jardín trasero. Todas las familias se conocían. Era una comunidad trabajadora, aunque había bastante criminalidad en la zona. Alan Hart cubrió la zona durante 40 años como periodista. Pero en todo ese tiempo se desarrolló una historia muy inquietante que jamás podrá olvidar. El 8 de marzo de 1976, Sharon Mossoff salió de fiesta. Era una oportunidad única para la joven de 17 años que, al ser la mayor de 5 hermanas, había pasado la mayor parte de su adolescencia ayudando en casa. Mi madre trabajaba, así que como Sharon era la mayor, empezó a hacer el papel de madre. Lo hacía muy bien y era muy divertida. Era una hermana mayor estupenda. Se tomó ese papel muy en serio y nos cuidaba porque tenía mucho instinto maternal. La respetábamos muchísimo porque lo era todo para nosotras. A pesar de tener la atención de todos los chicos de la zona, hacía poco que la aspirante a peluquera se había comprometido. Era pura dinamita, muy guapa, pero acabó decantándose por un chico. Era bastante joven, pero era muy madura para su edad, así que era el siguiente paso a dar en su vida. La noche en cuestión, Sharon había estado en una fiesta del trabajo en Bolton, antes de volver a Manchester. Cuando los detectives y la prensa llegaron a la escena, la causa de la muerte parecía evidente. La sacaron de esa parte, justo de ahí abajo. El periodista local Alan Hart recuerda el espantoso resultado de aquel brutal ataque. La maltrataron y la mutilaron. Las pruebas parecían indicar que había sido estrangulada con una prenda que llevaba puesta.
El examen del cuerpo de Sharon reveló otro sórdido detalle. Descubrieron que le había arrancado el pezón de un mordisco. La noticia del retorcido asesinato hizo añicos el mundo de los familiares cercanos a la víctima. Vino la policía y dijo, ¿pueden ir los niños arriba? Entonces... Recuerdo que el agente de policía con el que estaba me dijo que seguramente se trataría de un suicidio. Pero cuando llegaron al canal, el agente se dio cuenta de que su teoría inicial iba muy desencaminada. Cuando llegamos aquí, a la orilla del canal, era bastante obvio que se trataba de algo más que un suicidio. Identificaron el cuerpo como el de la joven desaparecida de 17 años, Sharon Mossoff. Estaba desnuda. Tenía la mitad del cuerpo por encima del nivel del agua. Era una mañana especialmente fría y recuerdo muy bien que el canal se había congelado, así que parecía que el cuerpo estaba saliendo del hielo. Recuerdo mirar a esa chica, que tenía más o menos mi edad, y preguntarme qué le habría pasado. Iba a quedarse con su padre en Fellsworth y no estaba segura de cuál era el camino a casa. Llamó a su padre sobre la medianoche. Él le dijo qué autobús tenía que coger y esperaba que llegase a casa en una media hora. Tras haber cogido el autobús nocturno, la adolescente fue vista por última vez en una parada a tan solo unos metros del canal Rochdale. La casa de su padre no quedaba lejos de allí. Nunca llegó a casa. Se puso en marcha una gran búsqueda y su padre empezó a temerse lo peor. A la mañana siguiente, Mark Wilkinson, un cadete novato de 16 años, recibió una llamada para que se dirigiera al canal de Rochdale. Creo que el primer aviso que tuvimos en ese turno fue para decirnos que había un cuerpo de una mujer en el canal.